tú imaginas. Hoy tenemos de invitados un par de emprendedores en patrimonio que con sus experiencias nos van a entretener en estos 40 minutos y sobre todo nos van a enseñar la importancia, el compromiso y el amor por el patrimonio. Demos la bienvenida a Rebeca Chibumi y a Juan Carlos Cuervo. Ellos hacen parte de Historias sobre Rieles. Buenos días y buenas noches, ¿cómo están? Hola, Ada, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido, gracias por regalarnos sus experiencias, por el tiempo que nos van a dedicar. Y bueno, cuéntenos, eh, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué esta iniciativa? ¿Y a qué se dedican? ¿Por qué ese compromiso con el patrimonio? Bueno, les cuento que yo soy comunicadora social de La Javeriana. Hice un énfasis en televisión y en documental y me dediqué hasta cierto momento, hasta hace muy poco, a hacer corto documental. Somos de Chía y en 2023 me presenté en una convocatoria con la gobernación llamada Corazonarte y presentamos este proyecto de historias sobre rieles que en un momento intentaba ser un corto documental o un guión para un corto sobre patrimonio alrededor, sí, desde luego, de los rieles, la carrilera y el tren. Han pasado muchas cosas desde ese momento, la verdad, y pues ha sido una experiencia muy, no solo entretenida, sino de un gran aprendizaje para nosotros. Con Juan Carlos nos unimos en este proyecto hace ya un año y pues en otra convocatoria que se llama Lunarte en Chía nos presentamos para hacer 8 episodios de un podcast que se llama Historias sobre Rieles. Y pues ahí quiero que Juan Carlos se presente. Muy interesante lo que nos cuentan de ustedes y cómo llegaron
a este tema de historias sobre rieles. Me, me, me surgen unas pequeñas preguntas para ir dejando inquietudes a las personas que nos siguen y que se están conectando. Por ejemplo, el proyecto que ustedes presentaron era Historias sobre Rieles, era su nombre. Lo convirtieron en un podcast. ¿Dónde Sí, encontramos ese podcast? ok, te quiero aclarar algo importante, Ada, porque la idea de alguna manera sí surge, no solamente para, o sea, el formato sí fue algo que encontramos en el camino, pero inicialmente yo me encuentro con una autora que siempre me inspira todavía, o nos inspira, que escribe un libro muy interesante que se llama El tren dormido. Ella El es tren dormido. sí, Coleya Ungar o Claudia Patricia Arroyave. Ella es antioqueña y hace este libro sobre una crónica de las tres estaciones desde Puerto Berrío hasta Medellín y narra unas historias muy interesantes. Eso fue hace ya muchísimo tiempo. Ella recuerda eso como su mejor momento en la vida porque ya no vive en Colombia además. Y es ese tren dormido el que de alguna manera siento yo que tenemos todos y que un poco con lo que dice Juan Carlos, se despertó en un momento en mí la idea de recuperar esos testimonios y esas historias. Entonces, bueno, una vez que leemos este libro, o bueno, que lo conozco, entrevistamos a Claudia Patricia Arroyave, desde luego, para que nos cuente su experiencia sobre esa crónica de viaje, que realmente es la única que existe en ese formato de libro de crónicas, y empezamos a hacer una investigación en el lugar donde pues nosotros nos encontramos, que es en Chía, que es alrededor de la estación de La Caro. La estación de La Caro fue un barrio que se llamó La Caro, básicamente. Ese barrio realmente pues ha ido desapareciendo justamente por su vecindad con la Universidad de La Sabana. La Universidad de La Sabana cada vez ha tratado como de ocupar un lugar que es muy importante para Chía, que es alrededor de la estación de La Caro. Pero además de esa vecindad con la universidad, están todas las haciendas más importantes de Chía. Esas haciendas empiezan en Hacienda Fusca, que es importantísima porque, bueno, tiene una leyenda, tiene realmente un patrimonio muy importante, tiene Esa es declaratoria. esa es la de Regoneo, la de la plaza, No, esa es el pórtico. el El pórtico. pórtico está muy cercano, está al frente, bueno, diagonal, todo eso ocurre en la línea de propiedad o cercano a la línea de propiedad del ferrocarril, pero la Hacienda Fusca es la historia de Bolívar, que él pernota ahí 2 noches en una Navidad y tiene una habitación y bueno, tiene todo un tema, pero pues es un poco de difícil acceso, pero realmente nosotros reconstruimos las haciendas o hicimos un recorrido por esas haciendas para hacer el podcast. Eso fue como el precedente que nos llevó a hacer este proyecto. Y este empieza en Fusca y termina en Yerbabuena con el Instituto Caro y Cuervo. Son 5 lugares muy importantes, entre ellos está el Puente del Común, está la Casona del Puente, está el Castillo Marroquín, realmente el patrimonio más importante de Chía, y sobre esos lugares es que se hacen cada capítulo, hicimos 8, y el último es el del tren, pero es un tren, digamos, más como un segundo capítulo que llamamos Ecos, Voces y Sueños del Ferrocarril o del tren. Es mirando un poco qué va a pasar con esa estación de La Caro, y ahí es como que concretamos un poco el proyecto a partir pues de todas estos hallazgos que hicimos con el libro de Claudia Patricia Arroyave y de estas haciendas que cuentan unas historias increíbles. La verdad es nuestro patrimonio inmaterial más contundente de Chía. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahora sí. Perfecto, perfecto.
Juan, acabas de decir, encuentra los capítulos de la primera temporada. Eso significa que vienen más. Hay una pregunta que va a romper la secuencia que tenemos, pero la tengo que hacer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se presentaron, hablamos, Rebeca dijo, estamos en Chía, somos de Chía, ¿ya? Chía es un término muisca, y antes, tras bambalinas, antes de que entráramos al aire, yo les estaba diciendo a ustedes cuál es el objetivo de Museos Más Más. Museos Más Más educa públicos, Museos Más Más tiene un compromiso de que todos los que nos siguen se graben o aprendan algo del discurso y de las experiencias de nuestros invitados. Chía es un término muisca. ¿Qué significa?
Juan Carlos, bueno, varias cosas, pero ujú, 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 de resguardo. Sí. Ujú. Bueno, ahora que lo dice Juan Carlos, curiosamente, Ada, se dice y se puede documentar que en Chía hubo un Tao, que era un centro de sabiduría y de conocimiento. Y parece ser que no es accidental que en este momento, tú que haces parte también de la Universidad Militar, estén en esa ruta de los cerros orientales, que es la ruta realmente hispánica, la Ah, mayoría de las universidades, 12, casi ya 15 universidades, porque Chía era como el centro de sabiduría y de conocimiento de esa época. Y eso nos ha inspirado muchísimo justamente para crear esta plataforma, que es una plataforma más cultural y narrativa, sí, especialmente de la memoria del ferrocarril, pero también alrededor de todas las historias que se han generado del ferrocarril. Y pues quería presentarte y los quiero invitar también, ya que tú haces museo, Ada, justamente tenemos esta pieza que está recién editada porque nosotros nos constituimos como vigías de patrimonio hace muy poco, es muy reciente que nos constituimos como vigías de patrimonio y nos dimos cuenta que era muy importante generar una pieza también para formar públicos. Entonces es así como diseñamos yo sé que no se va a ver muy bien, pero bueno, no sé cómo vamos a hacer para que ustedes lo conozcan de una forma ahí, diferente. ahí, Te la vamos ahí. a mandar Sí. físicamente, que también está en digital. Este se llama el pasaporte del guardián ferroviario. ¡Ah, qué precioso! Sí, y la verdad es que debería quitar el fondo, pero bueno, en este momento básicamente es un pasaporte en donde nosotros queremos contar la historia del proyecto, pero también las historias que se han generado a través de este proceso. Porque como tú bien lo decías, hemos llegado como algunos municipios en esos encuentros de vigías, contando también lo que hacemos y también generando como articulación con el Museo Ferroviario de Facatativá. En Girardot tuvimos con el Banco de la República una exposición interesante que está acá también en el pasaporte. Y bueno, el caso es que en el pasaporte tenemos un mapa del ferrocarril antiguo y tenemos al final un mapa del ferrocarril nuevo y actual para que las personas puedan entender cómo ha cambiado esa línea del ferrocarril y cómo va transformando el territorio, la comunidad y la cultura, porque un poco nuestra premisa es que el ferrocarril definitivamente no solo integró un país, sino que cambió y generó unas formas de percepción muy importantes al interior de las comunidades y de las personas y de las poblaciones. Y encontramos también, bueno, un ID para que las personas se identifiquen y se registren. Acá está un poco nuestra historia de cómo creamos este pasaporte. Y lo más interesante es que le hacemos un homenaje a unos personajes. Y esta es la parte más curiosa porque hemos identificado a lo largo de estos 2 años, o bueno, y sobre todo de este último año, que los personajes que tienen que ver y que tienen impacto en el tren son varios y variados. En Chía, curiosamente, encontramos a un diseñador industrial cuyo padre, abuelo, bisabuelo fue muy importante en la historia del ferrocarril de Antioquia. Es más, se dice que la familia Olano, acá está un poco su reseña, realmente cambió la forma de construir el ferrocarril en Antioquia. Entonces fue una curiosidad enorme y fue para nosotros pues muy interesante poder encontrar a Gabriel que nos contara todo ese legado
porque como lo dice Juan Carlos, pues las personas han ido desapareciendo ya por el tiempo, y nos contó completamente cuál fue el papel de su abuelo y de su bisabuelo en esta construcción del ferrocarril. Esa historia todavía está en audio, está en un video que les podríamos compartir, pero eso lo hicimos en Girardot, en el Banco de la República. Y bueno, y los personajes quiero que cuando los tengan en la mano o bueno, tengan en link, lo vean porque son sorprendentes. Está también Coleya, obviamente, está la ministra de Transporte en este momento que también tiene un papel importante. Dale, gracias. Por ejemplo, ahí están la Los figura de... tres ejes, sí, los tres ejes temáticos en los que basan el resultado de la convocatoria de su proyecto de investigación. El Estos son los... maquinista que aparece ahí está vivo. Don Benjamín Ávila está en Facatativá, está vivo. Su padre, creo, y su hijo tuvieron que ver con el ferrocarril. Él está ya un poco enfermo, no lo hemos podido entrevistar aún, pero él es increíblemente un vigía de patrimonio allá en Facatativá, en el museo de Facatativá. Está divino. Sí. Ven, anoté algo más. Eh, una cosa es, una cosa es corazonarte y otra cosa es registrarte como vigía del patrimonio. Sí, Entonces, señor. si nos quieren explicar en qué se diferencia cada una, para que todas las personas, les repito, que aprendamos todos qué son los términos en los que uno que es apasionado por el patrimonio, pues tiene Listo. que jugar para poder ganarse las cositas. Sí. Te voy a decir un poco lo de Corazonarte y Juan Carlos puede contar lo de Lunarte. Ok. Corazonarte es una iniciativa o una estrategia de convocatoria que tiene la gobernación de Cundinamarca, súper importante, porque tiene varias líneas. Una de esas líneas no es particularmente patrimonio, pero sí es creación, es un laboratorio de creación en donde me presenté inicialmente y gané, digamos, nos fue como muy bien con el proyecto Historias sobre Rieles, pero era solamente un planteamiento muy general para un guión. Corazonarte es anual. Eh, digamos que este año sí hubo una línea de patrimonio, no alcanzamos a inscribirnos ni a registrarnos porque teníamos el proyecto del pasaporte, de lo de vigías, las exposiciones que son un poco la línea que queremos empezar a trabajar, que son líneas de exposiciones itinerantes. Yo sé, Ada, que tú sabes por qué razón, porque nosotros estuvimos en la Universidad Militar también haciendo pues una exposición y nos dimos cuenta que hay unos espacios como ese de la Militar donde una exposición sobre el ferrocarril tiene mucho, pues mucho que ver y mucha pertinencia. Entonces, bueno, Corazonarte básicamente es esa estrategia de la gobernación. En este momento estamos articulados también a Expo Cundinamarca, que es una feria muy importante que hace la gobernación el próximo 13 de noviembre en el Parque Simón Bolívar. Intentamos y esperamos hacer una exposición sobre este pasaporte, pero de una forma un poco más interactiva, porque esa es la idea de la plataforma. Y tenemos también, bueno, unas socializaciones que hacemos en diferentes municipios y todo eso hace como parte de circulación, que es el último que nos ganamos en Lunarte, que se llama así la convocatoria de Chía, y lo que vamos a hacer es circular el proyecto de historias sobre rieles en una provincia, no, sino en un municipio fuera de Sabana Centro. Para cerrar un poco, tuvimos un proceso de creación, después tuvimos un proceso casi que formativo porque con el podcast, como tú lo dices, también queremos formar públicos y ahora lo que vamos a hacer con el pasaporte y con otras estrategias de la plataforma es básicamente circular el proyecto. Es decir, es como todo el sistema de estímulos que queríamos tener y pues ahí vamos en ese punto. Uh -huh.
Ujú, ujú, ujú. Ok. Es muy importante lo que dice Juan Carlos porque hace parte, ser vigía de patrimonio es tan importante que uno efectivamente puede tener incidencia sobre las políticas y las normativas. Es más, algunas convocatorias, el hecho de ser hacer parte de un grupo de vigía le da puntos adicionales cuando se den desempates o le da simplemente un check para que uno pase a otra instancia superior en concurso de convocatoria. Quiero hacer un paro, sí, sí, quiero hacer un pare porque hay unas preguntas que están acá y saludos. Entonces, pues he hecho un pequeño filtro, pero aquí está, les voy a ir proyectando, yo les voy leyendo a ver. Actualmente esto se llama Expedición Provincia. Actualmente estoy haciendo una expedición buscando la historia de los zapadores del ejército. No conozco el término. De pronto, eso está más enfocado a que los contacten a ustedes. De pronto pueden orientar a Expedición Provincia. Tenemos saludos acá de White Jarrett. Ese viene de eh, Pasto Nariño. Es Romy Monto. Es una página que manejan que es de petroglifos para el mundo, pero miren el comentario que nos hace. Bacano tema. Mi abuelo me dejó una capa tipo gabán de ferrocarriles de Colombia. Él Sí, está, él está ubicado en Nariño. qué lindo. Acá tenemos otro comentario. Trapiche de los abuelos, historia, cultura, tradiciones campesinas. Un saludo a Yulio, Joana Beltrán Moreno. Hay otro acá, buenas noches, un saludo desde la estación de ferrocarril de Villeta, Cundinamarca, Ujú. Lisandro León. Creo que todos son compañeros del chat de Vigías del Patrimonio. Acá está Expedición Provincia, dice, hace un año comencé a hacer una expedición fotográfica sobre los obreros que construyen los puentes de ferrocarril en Colombia. Es una investigación, creación en artes visuales como propuesta de memoria histórica en Cundinamarca. Qué Muy interesante. interesante, sí. Eh, sí. Mario, don Mario Apu, Volcán Galeras, también Nariño, un saludo. Lisandro León,
continúa con los comentarios. Somos gestores del tren de la aventura. Sí, lo escuchamos. Tenemos un tramo de 11 kilómetros de ferrocarril. Por Dios, qué labor esta. Y hace tiempo tratamos de ser reconocidos como vigías del patrimonio ferroviario de Villeta, pero no se ha logrado. Sé que es difícil, don Mario, imagínese, yo creo que hice un intento y no continué, y le voy a decir, don Lisandro, le voy a decir por qué yo no continué, porque yo no quiero ser vigía de patrimonio de un solo punto, porque Museos Más se mueve por todo Latinoamérica. Entonces no me puedo comprometer con un proyecto en un punto porque cada labor que nosotros hacemos tiene otro tipo de incidencia. Entonces dejé ese afán y me quedé tranquila, pero creo que Lisandro, si nos escribe por interno, creo que podríamos hacer algo ayudándolo. Algo que me parece importante es que nosotros, bueno, yo soy consejera de turismo en Chía. Sí. Y tengo, pues, digamos, en turismo un tiempo ya, y lo que queremos hacer en este momento como como una línea aparte, pero también que hace parte de Historias sobre Rieles, es crear unas rutas, obviamente, porque pues hacemos turismo. Y en esas rutas lo que queremos es conectar varios puntos a través de las estaciones, desde luego, pero pues sabiendo claramente que las estaciones en muchos lugares están o sí, de alguna manera, o son ocupadas por casas de la cultura, y estamos empezando a hacer esa labor que no es tan sencilla, pero ya hemos logrado, por ejemplo, con Cajicá, con Zipaquirá, con Nemocón, con Tocancipá, con Briceño, que son nuestros vecinos, digamos, más hacia esta parte de la sabana, interesarlos por lo menos sobre el tema de las rutas. Las rutas obviamente no se pueden hacer en tren todavía, pero pues estamos pensando y ya estamos ya como muy cercanos porque hicimos un contacto ya directo con el Ministerio de Transporte, con la ministra Fernanda Rojas, para que los contenidos que produzcamos nosotros y en los que las personas que quieran participar son muy bienvenidos, porque de eso se trata nuestra plataforma, de divulgar contenidos, tanto así como impresos como el pasaporte, pero también contenidos digitales, sean circulados en lugares donde sí funciona el Turistren, el del fin de semana, desde luego, con los estudiantes de las 3 universidades, que son el Bosque, la Sabana y la Militar, y sabemos que poco a poco el tren de cercanías y otros trayectos van a activarse. Entonces, lo que queremos es hacer de alguna manera como conciencia sobre la importancia de que las personas escuchen estos contenidos justamente en el transporte que tiene que ver con lo férreo en el país. Entonces, bueno, yo creo que eso puede servirle a todas las personas que te están preguntando. Vamos a hacer el trabajo ya como vigías de patrimonio de crear unas rutas que no sabemos exactamente cómo van a funcionar porque no es tan sencillo, pero rutas donde se van a poder conocer estos contenidos. Divinos. Ferrocarril. Uh-huh. Sí, mira, ahí continúo acá. Aleida Saque, desde Madrid, Cundinamarca. Lida Isabel Toro Barreto,
guía profesional de turismo de Villeta, Villeta presente. Expedición provincial, los zapadores del ejército fue un cuerpo de soldados que hicieron los puentes del ferrocarril de Colombia y su historia no ha sido contada. Mira qué interesante, Expedición Provincia. Si nos escribes, estoy haciendo la parrilla de programas para el 2026. Eso sería muy interesante contarlo y que aprendamos de ustedes en estos temas que no han sido contados. Lisandro León, estamos dentro de un proyecto de señalización de turismo accesible en la estación del ferrocarril de Villeta. Elida Isabel Toro Barreto, me encuentro realizando investigación sobre caminos ancestrales, caminos reales e historia de los ferrocarriles en Colombia y la región para una ruta turística. Aquí tienen el aliado estratégico. Historia sobre rieles. Y por último, hacemos un turismo cultural férreo de bienestar y aventura utilizando trenes livianos. Qué fantástico todas las inquietudes que ustedes, chicos, han motivado en este live. Quiero que, bueno, tenemos un programa de 40 minutos, nos vamos a demorar un tricito, pero quedó algo en el tintero. Las experiencias o relatos que más los hayan impactado o llamado a la atención de todo su proceso de investigación. Bueno, el primer relato que descubrimos. Sí. Juan Carlos en algún momento dijo, Rebeca tiene algo que contar. Bueno, sí, de alguna manera, ese tren dormido que me despertó el libro de Coleya me dejó como una incógnita, y era qué pasaba realmente al interior de los trenes, porque pues no lo podíamos hablar con personas realmente cercanas, porque en la estación de La Caro obviamente solo quedaban como unos indicios muy leves de que realmente allí hubo personas que obviamente tenían contacto con el ferrocarril. El ferrocarril de La Sabana salía a las 6 de la mañana de la estación de La Caro, y ahí hubo un personaje maravilloso que descubrí que se llamaba, se me está olvidando el nombre, Prieto, que le decían el Quijote, Mariano Prieto, era el Quijote de Chía, y yo digo que era el primer turista porque él llevaba en mula o en yunta las personas desde el pueblo, desde el centro, hasta la estación de La Caro para alcanzar el tren. Y él tuvo un caballo que se llamaba Palomo, que era un caballo blanco, por el cual él termina muriendo, porque Palomo se escapa y él va y lo busca y lo encuentra finalmente en Tabio, en medio de una torrencial lluvia, y él muere en ese momento. Ahora que tú decías lo del pórtico, lo interesante es que, bueno, hay muchas cosas sobre Mariano que son interesantes. Uno, era un herrero, y entonces el herrero tenía mucho que ver con el tema pues del ferrocarril. Para mí era como muy, muy sentido el tema del ferrocarril, pero además Mariano Prieto, siendo herrero, él tenía una fragua, la fragua que digamos usan los herreros, la tenía, se llamaba El Diamante, y la tenía acá en el centro de Chía, yo vivo en el centro, y él 2 años antes de morir se la vende a los dueños del pórtico. Gracias a esa, digamos, buena coincidencia, el pórtico tiene la carne famosísima de carne a la fragua, y esa fragua existe en el pórtico. Entonces, ese indicio de la existencia de Mariano Prieto para mí fue súper inspiradora, porque él tiene él entraba con su caballo a la caja agraria en esa época a depositar todas las monedas que conseguía con el tema de llevar a las personas a la estación de La Caro. Y hay un libro también en Chía que se llama la eternidad en un instante, donde Navarro Sánchez, Henry Navarro Sánchez, una persona, digamos, que sí es muy importante acá, logra contar qué pasaba realmente en ese viaje que transcurría desde La Caro en Chía hasta Bogotá. Entonces, cómo eran las clases de pasajeros, cuánto costaba un pasaje de tren, y él cuenta en 3 páginas, realmente no es mucho, cómo era realmente ese viaje y qué representaba para las personas de Chía viajar en tren hasta Bogotá. Entonces, bueno, esa es una de las historias que me inspiró también un poco para querer recuperar todavía más. Él vive,
su mamá no, pero su madre escribe ese libro que es fantástico, es muy anecdótico y cuenta cómo era realmente la vida en el tren. Parece que en el tren pasaban mil cosas, hubo niñas que se escaparon del colegio Jorbalán, que está también allá. Es increíble que allá, no sé si tú te acuerdas, Ada, el Jorbalán, está el Miguel Antonio Caro, el colegio Miguel Antonio Caro, y toda la vida de los colegios como que era alrededor del tren, era increíble, y muchas personas nos contaban hace poco, a Juan Carlos y a mí, que estuvimos en Cajicá, hay una familia ya interesantísima, Tavera, en la estación de Cajicá, la casa de la estación servía para el maquinista, que era el señor Tavera, después hubo una panadería, pero lo que nos contaban ellas era que ellas cogían como un artefacto, así como lo decía alguien en este momento en el chat, que era, le decían la mesa y podían llegar a Chía en una especie de redachines rarísimos y llegaban rapidísimo. Yo no sé cómo lo hacían, pero era toda un encuentro, digamos, de la familia Tavera específicamente, donde ellos aprovechaban el ferrocarril para, no sé, para divertirse, para jugar. Entonces el tren realmente representa todo un mundo que nosotros sí queremos como descifrar a través también de todos los símbolos, y por esa razón es que estamos como creando esas narrativas alrededor del tren a partir de esos pocos testimonios que hay. Aquí, Expedición Provincia, de una, aquí nos da la intención de efectivamente contactarlos a ustedes y no se Claro que sí. preocupen por los contactos. Ustedes saben que gracias a este nivel de la tecnología que manejan las redes, queda este programa grabado y aquí quedan de una vez, ya revisé, en el Facebook están todos los comentarios y simplemente es escribir los mensajes en privado y aquí están ya Claro. la comunicación directa. Hay una pregunta de Jairo Cabezas, dice, ¿cuántos años duró la era del tren en Colombia? Bueno, 1889 empieza el ferrocarril oficialmente y en 1990 se termina del todo, pero bueno, tiene su auge en 1973. Yo creo que, bueno, Juan Carlos, que le gustan más las fechas y la historia, nos puede precisar eso. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Faltaría, quedaría ideal cuando se reactive todo el circuito de trenes, llegar a Honda y allí embarcarse en el navegable que va por todo el Magdalena hasta llegar a algo tan hermoso como Monpós, por ejemplo. Totalmente.
Gabo sí, en El amor en los tiempos del cólera hace una descripción hermosa, hermosa de lo que es creo que se llama Juan Belver, barco a vapor, Ujú. y ese tránsito que se hacía de un tren Ujú. sí, es hermosa esa narrativa que utiliza Gabo ahí. A propósito, Ada, estamos tratando paralelamente de recuperar toda la narrativa que hubo sobre el ferrocarril en ese siglo, digamos, de auge, en los medios, en los periódicos, en la prensa. Y no, bueno, esto sí es para que todos lo sepan. El museo que está en Facatativá, que es un esfuerzo impresionante y enorme, surge porque en la estación de La Sabana, que queda en Bogotá, desde luego, que es la principal, un día deciden desmantelar la estación y botar todo en bolsas de basura. Y todo era una serie de periódicos viejos, desde luego, que tenían solamente una parte de narrativa del tren, y alguien lo recupera, lo rescata y recoge toda la basura que iba a terminar, pues, quién sabe en dónde, y hay una parte pues conservada sobre ese testimonio. Pero esa es solo una parte. Nosotros queremos de alguna manera hacer toda una indagación sobre todo lo que existe a partir de esa narrativa y cómo contaban y cómo narraban, digamos, el tren en ese momento y ponerlo en contexto, ¿no? Y también hacer como una línea del tiempo. Pero pues ese es un trabajo un poco más demorado, así que si ustedes, alguno de los que nos está viendo, tiene recortes, tiene, bueno, no sé, prensa vieja y antigua sobre el tren, nos encantaría conocerla porque pues nos gustaría entender cómo era la forma de percibir el tren en ese momento. Listo. Juan Carlos, Rebeca, mil, pero mil gracias. A ti. No sabes, no saben todo lo que nos han enseñado, no saben todo lo que nos han regalado de esa experiencia, de esa vivencia. Creo que me voy a tomar esa frase que escribe Expedición Provincia. La oralidad de las personas te narran nuevas historias y confrontan la misma. Ese entusiasmo que ustedes tienen, ese, esa, esa buena energía para contarnos todo lo que nos han manifestado, ha sido un programa muy, pero muy bonito. Quiero darles las gracias y felicitarlos, desearles toda la suerte. Esta es su casa, para lo que nos necesiten, aquí estamos. Y creo que esta cantidad de personas en las 5 redes en las que estamos transmitiendo, pasaron las 30, creo que fue un momento muy, muy, pero muy emocionante para todos los que estamos aquí escuchándolo. ¿Nos No sé pueden si escribir sí, el correo historias sobre rieles? ¿Así? lo Historias voy a sobre rieles. escribir yo acá. Historias Sobre rieles. Por el sobre momento, rieles. arroba Eso, arroba, eso, sí, Gmail. en Gmail. Ahí quedó. Listo. Ah, ok. Lo voy a repetir, copiar, dirección de correo electrónico y acá va en comentarios y unas palabras de despedida, chicos. No, con mucho gusto. Ustedes no tienen ni idea de todo lo que yo aprendo cada vez que acá tengo un invitado. Eso me encanta. Bueno, y la otra invitación es que, aunque no podamos ir a todos los lugares, porque nos encantaría, yo por lo menos soy matada por visitar lugares en Cundinamarca y en donde sea, podemos mirar cómo ustedes nos hacen llegar
cualquier anécdota, contenidos, lo que ustedes quieran relacionado con el ferrocarril y miramos cómo construimos una narrativa que nos involucre a todos, porque realmente el tren nos identifica como país, como nación, como colombianos y como personas que de alguna manera tejemos esta oralidad y esta narrativa. Entonces, aunque no podamos visitarlos en este momento, sí nos interesa realmente conocer sus historias. Eso es lo que más nos gusta. Bueno, chicos, me encantó. Que tengan muy Gracias. buenas noches a todos los que se Gracias. conectaron, a todos los que nos acompañaron. Recuerden, miércoles de live a las 7 de la noche, todos los miércoles. El próximo miércoles, otro tema también que nos trae muchos aprendizajes. Y chao, chao, nos vemos. Hasta la Gracias. próxima semana. Gracias.